Buenos días, chicos. Mi nombre es Gladys Cortés y conmigo van a ver el trabajo práctico 23 de pasivo. ¿Sí? Empecemos. Todas las operaciones que se detallan a continuación son realizadas por la empresa Los Claveles S.R.L., responsable inscripta en IVA. Caso 1. Deuda con proveedores de bienes y servicios. Punto 1. El 22 de septiembre compra mercaderías a un responsable inscrito por un valor de 80.000 pesos, precio neto grabado, en cuenta corriente a 15 días. El precio de contado es de 72.000 pesos, precio neto grabado. Bueno, acá pueden ver que estamos en presencia de una compra de mercaderías, ¿sí? Donde cuento con dos precios, un precio de contado y un precio de lista, ¿sí? Em, ¿A qué se deben estos dos precios? Se debe a que la forma de pago que elegí es en cuenta corriente a 15 días, entonces me incluyen dentro de ese precio intereses que nosotros tenemos que desagregar, porque las mercaderías, recuerden que siempre la tenemos que registrar al precio de contado. ¿Sí? Vamos a la resolución. ¿Sí? Acá tenemos de documentación de respaldo la factura A, cuyo precio neto grabado es el dato que nos da el enunciado. Calculamos el IVA, el total, ¿sí? Y en cálculos auxiliares hago el cálculo, valga la redundancia, entre el precio financiado y el precio de contado, la diferencia me dan 8.000 pesos, que son los intereses que hablábamos. Vamos ahora a la registración. En la registración voy a debitar mercaderías, como siempre, por su precio de contado, ¿sí? Voy a debitar los intereses negativos a devengar, que son estos 8.000 que obtuvimos por diferencia, y también voy a debitar el IVA crédito fiscal de la factura de compra. ¿Y qué voy a acreditar? Proveedores por el monto total de la factura, ¿sí? Entonces, debito mercaderías por 72.000, intereses negativos a devengar por 8.000, IVA crédito fiscal por 16.800 y acredito proveedores por 96.800. Donde mercaderías es una cuenta patrimonial del activo, del rubro bienes de cambio, IVA crédito fiscal es una cuenta patrimonial del activo, del rubro, otras cuentas por cobrar en moneda, ¿sí? Intereses negativos a devengar es una cuenta regularizadora, ¿sí? Del pasivo, en este caso regulariza el rubro deudas con proveedores de bienes y servicios, y proveedores es una cuenta patrimonial del pasivo, del rubro deudas con proveedores de bienes y servicios, ¿sí? Por ende, la variación es permutativa intersectorial. Vamos al punto 2, que dice: el 26 de septiembre compra mercaderías a un responsable inscrito en 100.000 pesos, el total es abonado con cheque de pago diferido Banco Nación a 30 días, el precio de contado es de 83.000 pesos, precio neto grabado. Acá también cuento con dos precios, un precio de lista, un precio de contado, la diferencia son intereses, y eso se debe a que el medio de pago que utilizo es un cheque de pago diferido a 30 días, ¿sí? Vamos a la solución. La documentación de respaldo en este caso va a ser una factura A por 100.000 pesos, que es el dato que me dan, precio neto grabado, calculo el IVA, calculo el total, que asciende a 121.000 pesos, y también voy a tener un cheque de pago diferido del Banco Nación a 30 días y el recibo, ¿sí? Por el mismo importe, por los 121.000 pesos. En cálculos auxiliares tengo que hacer el cálculo de la diferencia entre el precio financiado y el precio de contado. Me da que tengo intereses ahí incluidos dentro de ese precio de lista de 17.000 pesos. Vamos a la registración, voy a debitar mercaderías, ¿sí? Por 83.000 pesos. ¿Por qué 83.000 pesos? Porque ese es su precio de contado, ¿sí? También voy a debitar esos intereses negativos a devengar, ¿sí? Por 17.000 pesos, que es la diferencia entre el precio de lista y el precio de contado, y el IVA crédito fiscal de la factura de compra por 21.000 pesos. ¿Y qué voy a acreditar? Voy a acreditar el cheque de pago diferido a pagar, ¿sí? Por la suma total de 121.000 pesos. ¿Cómo es la variación? Y bueno, acá la variación también es una variación permutativa intersectorial, ¿sí? Donde, bueno, tenemos mercadería, IVA crédito fiscal, los intereses negativos a devengar, que ya lo analizamos, y acreditamos cheque de pago diferido a pagar, ¿sí? Que es una cuenta patrimonial del pasivo del rubro deudas con proveedores de bienes y servicios, ¿sí? Vamos al punto que sigue, que dice:
El 29 de marzo del 2023 se reciben las facturas de luz por un total de 28.049, la factura de Telecom por un total de 7.100 y la factura de Fiberway Internet por un total de 8.960 correspondiente a los consumos del mes en curso. Las mismas vencen en el mes de octubre del corriente año, ¿sí? Bien, en este caso, la documentación de respaldo van a ser las tres facturas, la factura de luz, teléfono e internet, y fíjense en que los datos que me da el enunciado es, de la factura de luz me da el total, de la factura de teléfono también el total, y la factura de internet también el total. Entonces yo tengo que calcular cuánto es el precio neto grabado y el IVA que incluye este total, ¿sí? Estos son los datos que me da el enunciado. Entonces, para sacar el precio neto grabado de la factura de luz, lo divido en 1,27. Recuerden que acá tengo el alícuota diferencial del 27%, ¿sí? En el caso del teléfono lo mismo, y en el caso del internet, la alícuota es la normal del 21%. ¿Sí? Hago el cálculo de cuánto asciende el precio neto grabado, el IVA y el total de cada factura, y esa sería mi documentación de respaldo. Vamos al asiento, debido a que, como indica el teléfono, como indica el enunciado, solamente recibo las facturas, no las estoy pagando, por ende las mismas se adeudan, ¿sí? Vamos a ver cómo quedaría mi resolución. Debitaría la cuenta de resultado negativo luz por 22.085,83, servicio de internet por 7.404,96 y teléfono por 5.590,55. También debito el IVA crédito fiscal por la suma del IVA de las tres facturas, que asciende a 9.027,66, ¿sí? ¿Y qué voy a acreditar? Como les dije, las tres facturas se adeudan, entonces voy a acreditar la deuda por las mismas, es decir, luz a pagar, teléfono a pagar y servicios de internet a pagar, ¿sí? Eso es lo que voy a acreditar. Vamos a la variación. Bueno, acá tengo tres cuentas de resultado negativo, que es luz, teléfono y servicio de internet. Tengo una cuenta del activo, que es la cuenta IVA crédito fiscal, que ya la analizamos, y acredité tres cuentas del pasivo, que es luz a pagar, teléfono a pagar, servicio de internet a pagar, que son cuentas que pertenecen al rubro que pertenecen al rubro deudas con proveedores de bienes y servicios, que es justamente el rubro que estamos analizando en este caso. Bien, por ende, tengo un resultado negativo, aumenta mi activo, aumenta mi pasivo, mi variación va a ser una variación modificativa mixta negativa. Bueno, por último, ya hicimos los tres puntos. ¿Qué es lo que corresponde hacer? Corresponde hacer, en este caso, el devengamiento, ¿sí?, de estos intereses negativos a devengar de las operaciones de fecha 22 de septiembre y 26 de septiembre, ¿sí? Recuerdan que acá yo había hecho una compra en cuenta corriente a 15 días y aquí hice una compra donde emití un cheque de pago diferido a 30 días. Entonces, conociendo el importe del interés a devengar y el plazo de tiempo, hago los cálculos y veo cuánto es lo que corresponde devengar en el mes de septiembre, ¿sí? En el caso de la operación del 22 de septiembre, corresponde devengar 4.266,67, ¿sí? Y en el caso de la operación del 26, 2.266,17. ¿Cómo hice el cálculo? Bueno, acá hago 8.000, sí, que era el monto de los intereses, lo divido en 15, que es el plazo de tiempo de la deuda en cuenta corriente que tengo con ese proveedor, ¿sí? Y lo multiplico por 8 días, que es el plazo entre el 30 de septiembre y el 22 de septiembre, ¿sí? Y en el caso de la operación siguiente, la misma, recuerdan que eran intereses por 17.000, el plazo era de 30 días, entonces hago 17.000 dividido 30, y a ese resultado lo multiplico por 4 días, que es el plazo que corresponde entre el 26 de septiembre y el 30 de septiembre, ¿sí? Me da un total a devengar por intereses de 6.533,33. Vamos a la registración. Hago intereses perdidos por ese valor, cuenta de resultado negativo, y acredito intereses negativos a devengar por el mismo importe. La variación es una variación modificativa simple negativa porque
Mi patrimonio neto está disminuyendo por esa cuenta de resultado negativo y mi pasivo está aumentando, ¿sí? Porque estoy acreditando la regularizadora, que es intereses negativos a devengar. La documentación de respaldo, papeles de trabajo. Bueno, hasta acá con el punto 1, en otro videito vemos el caso 2. Bueno, vamos al caso 2, que es préstamos y otros pasivos financieros. Justamente así se llama el rubro, según la RT 54, vigente a partir de este año. Vamos al punto 1, que dice, el 1 de septiembre del 2023, la empresa emite un cheque del Banco Nación para cancelar la factura de un proveedor responsable inscrito en IVA de 125.000 pesos, ¿sí? Por una compra de mercaderías en cuenta corriente que fue registrada el 17 de agosto. El saldo de la cuenta corriente bancaria de la empresa asciende a 100.000 pesos. Los claveles SRL tienen un acuerdo suscrito con el banco por un descubierto de 500.000 pesos. Bien, en este caso, fíjense, si acá presten atención, dice, el 1 de septiembre la empresa emite un cheque para cancelar la factura, ¿sí? Con un proveedor responsable inscrito por 125.000 pesos. Es decir, que la factura anteriormente ya fue registrada y lo que acá estamos haciendo es el pago de la misma, ¿sí? Bien, empecemos por allí. Y segundo, vean que yo tengo en mi cuenta corriente bancaria 100.000 pesos, ¿sí? Y estoy emitiendo un cheque para cancelar una factura de un proveedor por 125.000 pesos. Entonces ahí tengo una diferencia entre lo que tengo en el banco y la deuda que tengo con el proveedor. Esa diferencia es de 25.000 pesos y el cheque lo puedo emitir teniendo solamente en el banco 100.000 pesos? Y la respuesta es que sí, pero ¿por qué? Porque tengo un acuerdo con el banco, ¿sí? Fíjense en que les dice, tiene un acuerdo suscrito con el banco por un descubierto de 500.000 pesos, ¿sí? Por ello es que puede emitir el cheque y estoy tranquila que el banco no lo va a rechazar por falta de fondos, ¿sí? Vamos ahora a la resolución de este punto. Fíjense. Mi documentación de respaldo va a ser el cheque y el recibo, los cuales van a ascender a la suma de 125.000 pesos, ¿sí? Ahora, yo tengo en mi cuenta corriente bancaria 100.000 pesos y el cheque es por 125.000 pesos. Eso va a ser que use de ese acuerdo que tengo, voy a usar 25.000 pesos. ¿Y cómo se llama ese dinero en exceso, ¿sí? Que está aprobado, que está avalado por este tipo de acuerdo? Se llama descubierto, ¿sí? Entonces voy a tener, llamamos un descubierto de 25.000 pesos. Vamos a ver cómo es el asiento contable. Bueno, como estoy pagando, ¿sí? Una deuda que tengo con un proveedor de 125.000 pesos, voy a debitar la cuenta proveedores por 125.000 pesos, ¿sí? Pues recuerden que el pasivo cuando disminuye se debita. Entonces acá estoy disminuyendo el pasivo. ¿Y qué voy a acreditar? Voy a acreditar Banco Nación, cuenta corriente, por el monto del cheque que estoy entregando al proveedor de 125.000 pesos. Entonces, mi pasivo disminuye, ¿sí? Proveedores está debitado, y mi activo disminuye porque la cuenta Banco de Nación, cuenta corriente, también está acreditada. Entonces, activo disminuye, pasivo disminuye, variación patrimonial permutativa intersectorial, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué corresponde hacer? Como les dije, yo estoy en descubierto en 25.000 pesos. Y si veo el libro mayor de la cuenta Banco Nación, cuenta corriente, ¿sí? Fíjense en que yo al 31 de agosto tenía un saldo de 100.000 pesos, ¿sí? El 1 de septiembre emito un cheque, mayorizo el asiento que acabo de hacer, entonces coloco por proveedores al haber 125.000. Y el saldo me queda negativo en 25.000 pesos allí, ¿sí? Pero ¿está bien que el saldo quede negativo? No, el saldo del banco no puede quedar negativo. Automáticamente hago el asiento contable donde uso ese descubierto autorizado que tengo para que el banco me quede en cero. Ahora vamos a ver el asiento. El asiento va a ser Banco Nación, cuenta corriente por 25.000, a
Banco Nación, giro en descubierto por 25.000. Acá está, espérenme un ratito, ahí está. Justo no se leía bien la cuenta, ahí la pueden ver bien. Entonces, débito Banco Nación, cuenta corriente, y acredito Banco Nación, giro en descubierto por los 25.000 pesos. La documentación de respaldo va a ser justamente el acuerdo que firmó los claveles con el banco, ¿sí? Y veamos la variación patrimonial. Banco Nación, cuenta corriente, ¿sí? Es una cuenta patrimonial del activo del rubro caja y banco, el cual está aumentando el elemento activo porque lo estoy debitando, y acredito Banco Nación, giro en descubierto por 25.000 pesos, que esta cuenta contable es una cuenta patrimonial del pasivo, si bien se llama Banco Nación, pero el agregado giro en descubierto hace que sea una cuenta patrimonial del pasivo del rubro préstamos y otros pasivos financieros, ¿sí? La variación es una variación permutativa intersectorial. Veamos de nuevo ese mayor, ¿sí? Y ahora, con este asiento, ¿sí? Si lo mayorizamos, ¿sí? Voy a tener al debe, voy a registrar, asentar al debe 25.000 pesos, y en el detalle voy a poner a Banco Nación, giro en descubierto por 25.000 pesos, y el saldo contable de la cuenta Banco Nación me queda en cero, ¿sí? Bien, hasta ahí con este punto. Vamos a el punto que sigue, que dice: el 4 de septiembre, la empresa requiere aproximadamente de 500.000 pesos para hacer frente al pago de haberes del mes de agosto. Para poder afrontar su deuda, consulta con el oficial de cuentas las opciones que le ofrece el Banco Nación. Elige como mejor alternativa descontar un cheque de pago diferido propio a 30 días con una tasa de descuento del 9,387%. 9,387% sería lo correcto. Mensual con un IVA del 10,5% y una comisión de 2.500 pesos, precio neto grabado. Según los cálculos realizados, el monto del documento debe ser de 568.000 pesos, acreditándose el importe neto de descuento en su cuenta corriente. ¿Bien? Bueno, acá como analicemos el enunciado. Dice: el 4 de septiembre, la empresa necesita 500.000 pesos para pagar los sueldos del mes de agosto, ¿sí? Como no tiene dinero, ¿qué hace? Lo llama a su oficial de cuentas, ¿sí? Del Banco Nación, y le dice: mira, necesito 500.000 pesos, ¿sí? ¿Y qué hace el oficial? Le dice: mira, te ofrezco, o sea, yo te doy aproximadamente 500.000 pesos, y vos, para respaldar ese préstamo que te hace el banco, emití, ¿sí? Un cheque de pago diferido propio. Entonces, la empresa emite un cheque, ¿sí? Propio, y ese cheque es el respaldo de este préstamo. Bien. Em, con ese cheque yo lo descuento, ese cheque propio yo lo descuento en el banco, se aplica lo que se llama una tasa de descuento, que ya lo hemos visto en otras consignas, ¿sí? Y bueno, también me cobran una comisión, ¿sí? ¿De dónde sale ese valor de 568.000? Y bueno, el oficial de cuenta dice: mira, hago los cálculos y más o menos para que yo te dé 500.000, vos me tenés que emitir un cheque por 568.000. La diferencia va a corresponder ¿a qué? A los intereses por esa tasa de descuento, más su IVA, más la comisión, ¿sí? Siempre son montos aproximados, ¿sí? Vamos ahora a la resolución. Bueno, en este caso la documentación de respaldo va a ser ese cheque de pago diferido propio que emitimos, la liquidación bancaria, ¿sí? Porque cuando me hacen el descuento de ese cheque, me van a emitir una liquidación donde están todos los conceptos que me restan, ¿sí? Y el neto a transferirme a la cuenta bancaria. Y además el resumen de cuenta bancaria, que es donde yo voy a ver el movimiento, donde me depositan el dinero por la diferencia. Vamos ahora a los cálculos auxiliares. Yo tengo un cheque de pago diferido de 568.000, es lo que debo emitir, ¿sí? Según lo que me dijo mi oficial de cuentas. La tasa de descuento es mensual de 9,387%.
El interés, porque son 30 días, ¿sí? Los que yo voy a descontar ese cheque. El plazo es 30 días. El interés para esos 30 días asciende a 53.318,16. ¿Cómo calculo ese interés? Bueno, aplico la fórmula. Hago 568.000, que es el monto del cheque, tomo ese valor, porque ese es mi valor conocido. Bien, a ese valor lo multiplico por la tasa, que es 9,387, lo multiplico por el plazo, que son 30 días, ¿sí? Lo divido por 100 por la unidad de tiempo. Como estamos hablando de días, la unidad de tiempo va a ser 30 días. Eso me da, si hacen el cálculo, les da los 53.318,16, ¿sí? Luego calculo el IVA, ¿sí? A la tasa, como bien le dice el enunciado, la tasa es del 10,5%, el IVA me da 5.598,41. Luego los gastos bancarios, que es un dato que me da el enunciado, pero estos gastos bancarios, el IVA que tiene es la alícuota general del 21%. Acá lo vamos a poner para que quede claro, 21%, ¿sí? Y acá la tasa de IVA es del 10,5%. Si sumo todo lo que le descuento a ese cheque, es decir, el interés, el IVA, los gastos, la comisión, son los gastos por la comisión, y el IVA, me da un total a descontar de 61.941,57, ¿sí? Si hago el cálculo de ese cheque menos el total a descontar, me da que el neto que me va a depositar el banco asciende a 506.058,43. ¿Bien? Ese es el valor que a mí me va a acreditar el banco. Esto, chicos, como lo ven acá, la liquidación bancaria contiene todos estos datos. Tal vez no así enunciados, pero tiene todos estos datos. Por eso es que nosotros lo volcamos acá en esta planilla de cálculo. Vamos ahora a la registración contable. ¿Cómo va a ser mi registración contable? Voy a debitar Banco Nación cuenta corriente por 506.058,43, ¿sí? Que es el neto a acreditar que vimos acá en los cálculos auxiliares, ¿sí? El neto a depositar, neto a acreditar, ¿sí? También voy a debitar esos intereses perdidos. Estos intereses por el descuento del cheque propio son perdidos, no a devengar, ¿sí? Porque yo ya realicé la operación queda firme, ¿sí? Y por ende para mí ya esos intereses están perdidos. Entonces, debito intereses perdidos por 53.318,16, ¿sí? ¿Qué más? Voy a debitar esos gastos y comisiones bancarias por 2.500 y el IVA crédito fiscal, que asciende a, ay chicos, acá discúlpenme, acá está, que asciende a 6.123,41. ¿De dónde se obtienen ese valor? Si se fijan, voy a subir esto, es la suma del IVA del 10,5%, ¿sí? Del interés, más el IVA del 21% de los gastos bancarios. ¿Y qué voy a acreditar? Voy a acreditar Banco Nación, cheque de pago diferido a pagar, ¿sí? Esta es la cuenta contable a utilizar por la emisión de este cheque propio para respaldar una operación de préstamo, lo llamamos así entre comillas, una operación crediticia con el banco. Entonces uso la cuenta Banco Nación, cheque de pago diferido a pagar, que es una cuenta patrimonial del pasivo, justamente del rubro que estamos analizando, que es préstamos y otros pasivos financieros. ¿Cuál es la variación? Bueno, la variación va a ser, acá mi activo aumenta por Banco Nación cuenta corriente, por intereses y gastos y comisiones bancarias son cuentas de resultado negativo, ¿sí? Y mi activo aumenta por el IVA crédito fiscal por los 6.123,41. Y mi pasivo aumenta, ¿sí? Por la emisión de este cheque propio en el rubro préstamos y otros pasivos financieros por 568.000. Por ende, la variación es una variación patrimonial modificativa mixta negativa, ¿sí? Mixta negativa. ¿Por qué mixta? Porque acá mi activo aumenta, ¿sí? Mi pasivo aumenta
Y además tengo dos resultados negativos que disminuyen el patrimonio neto. Bien, vamos a continuar con el punto 3 de este caso, ¿sí? ¿Qué dice? El 6 de septiembre del 2023 adquiere un inmueble, 30% terreno, que destinará como depósito de mercaderías en el barrio San Pedrito por 13.500.000 pesos. La empresa dispone de 8.500.000 pesos en la cuenta corriente del Banco Nación y gestiona en el mismo banco un préstamo de 5 millones con garantía hipotecaria. Sistema de amortización e interés simple, 24 cuotas fijas, tasa de interés anual de 114,22%. El vencimiento de las cuotas opera el 6 de cada mes y se debita de la cuenta corriente bancaria el importe de la misma más el IVA del interés, ¿sí? En el mismo día, el banco liquida el préstamo y acredita el dinero en la cuenta corriente bancaria y se transfiere al proveedor para cancelar la operación. Los gastos de honorarios por escritura de compra y de hipoteca ascienden a 250.000 pesos, precio neto grabado, y los gastos de sellados a 270.000 pesos, los que se cancelan con cheque común Banco Nación. Bien, este punto lo tenemos que analizar en tres partes, ¿sí? Primero, lo que debemos registrar es la toma de ese préstamo, ¿sí? Primero registramos el préstamo, luego vamos a registrar la adquisición del inmueble, ¿sí? Del cual una parte lo estoy adquiriendo con fondos propios y otra parte pedí un préstamo para poder cancelarlo. Y por último, el tema de los gastos, que recuerden que estos gastos son necesarios para tener disponibilidad de ese inmueble, por ende corresponde activarlos. Bien, bueno, vamos ahora a la resolución de este caso. ¿Dónde está acá? Bien. La documentación de respaldo del primer punto, que es el préstamo, ¿sí? Va a ser la escritura pública de compra del inmueble de hipoteca. ¿Por qué esta escritura? Porque cuando yo adquiero un bien, perdón, cuando yo adquiero un préstamo y el mismo tiene como garantía un bien registrable, en este caso un inmueble, ¿sí? Se hace una escritura, ¿sí? Donde figura de que recae una deuda sobre ese inmueble, ¿sí? O sea, ese inmueble es la garantía de una deuda y eso tiene que quedar explícito en la escritura. Por eso es que lo colocamos acá como documentación de respaldo de este préstamo. También la liquidación del préstamo, que este es un documento que lo emite el banco, en el cual va a constar la información del monto del capital, la tasa, el plazo, la cantidad de cuotas, la fecha de vencimiento de cada cuota, ¿sí? Y por último, el resumen bancario, que es donde yo voy a verificar de que el dinero de ese préstamo se acreditó en mi cuenta corriente bancaria, ¿sí? Bueno, ahora vamos a calcular a cuánto asciende ese préstamo, ¿sí? El capital del préstamo es de 5 millones, ese es un dato del enunciado. El interés lo tengo que calcular, ¿y cómo voy a hacer el cálculo? Capital por tasa, por plazo, dividido 100 por unidad de tiempo. Es decir, 5 millones por la TNA, que es 114,22, por 24, que es el plazo del préstamo, ¿sí? Son 24 cuotas, 24 meses, dividido 100 por 12, ¿sí? Y eso me da como resultado 11.422.000 pesos. Sí, chicos, 11.422.000 pesos, ese es el monto total del préstamo, ¿sí? Es decir, que el monto total del préstamo va a ser la suma del capital más el interés, que me da un total de 16.422.000 pesos. Con este cálculo vamos a la registración del préstamo, en donde yo voy a debitar Banco Nación cuenta corriente por los 5 millones que me acredite el banco, intereses hipotecarios negativos a devengar por los 11.422.000 pesos, que es lo que acabamos de calcular, y voy a acreditar Banco Nación préstamo con garantía hipotecaria por 16.422.000 pesos, ¿sí? Así quedaría mi asiento contable. La variación patrimonial es una variación permutativa e intersectorial, ¿sí? Donde tengo acá caja, que es una cuenta patrimonial del activo del rubro caja y bancos,
Tengo acá intereses hipotecarios negativos a devengar, que es una cuenta regularizadora del pasivo, en este caso del rubro préstamos y otras deudas financieras, ¿sí? Y acredito también Banco Nación, préstamos con garantía hipotecaria, que también es una cuenta patrimonial del pasivo, del rubro préstamos y otros pasivos financieros, ¿sí? Bien, vamos ahora al punto que sigue, que es la adquisición del inmueble, ¿sí? Eh, en la adquisición del inmueble, la documentación de respaldo va a ser la escritura por la compra del inmueble, ¿sí? El comprobante de transferencia, porque fíjense en que acá les dice el enunciado, ¿dónde está? Acá, que se transfiere, o sea, yo compro, o sea, una vez que tengo acreditado el préstamo, transfiero al proveedor para cancelar el total de la operación, ¿sí? Entonces, es decir, que hay una transferencia a ese proveedor del inmueble por los 13.500.000 pesos. Y el recibo que el proveedor me tiene que emitir, ¿sí? Por los mismos 13.500.000 pesos, ¿sí? Ahora, como les dije, ese inmueble cuyo valor es 13,5 millones, un porcentaje es terreno y otro porcentaje es edificio. Los porcentuales son 70-30, ¿sí? Entonces tenemos edificio por un 70%, esto asciende a 9.450.000, y terreno por un 30% que asciende a 4.050.000. Entonces eso es lo que vamos a registrar: edificio por los 9.450.000 y terreno por los 4.050.000 pesos, ¿sí? Y vamos a acreditar Banco Nación cuenta corriente por los 13.500.000 pesos, ¿sí? Y así quedaría el registro de este asiento contable. ¿Cuál es la variación patrimonial? Bueno, la variación es permutativa sectorial del activo, donde mi activo aumenta en el rubro bienes de uso por edificio y terreno, y mi activo disminuye por caja y bancos, por la cuenta Banco Nación, cuenta corriente, ¿sí? Ahora vamos a la tercera parte de este punto 3, que hace referencia a los gastos, ¿sí? Yo tengo dos gastos. Por un lado, los honorarios al profesional, ¿sí? Que le pago al profesional para poder comprar y escriturar e hipotecar este inmueble, ¿sí? El cual asciende a 250.000 pesos, es una factura tipo A, por ende calculo el IVA y el total, y también por estos 302.500, que es el total, voy a tener un cheque que le voy a entregar al proveedor del servicio y un recibo que el proveedor me tiene que emitir a mí, ¿sí? Y también voy a tener un comprobante sellado por los 270.000 pesos, ¿sí? Y un cheque también por ese comprobante sellado por 270.000 pesos, ¿bien? Vamos a el asiento, que va a ser honorarios por escrituración por 250.000 pesos, sellado por 270.000 pesos, el IVA crédito fiscal de la factura A, acredito, Banco Nación cuenta corriente por 572.500 pesos, ¿sí? Hasta allí con la registración de los gastos. Pero ¿qué pasa? Estos gastos son gastos necesarios para adquirir el inmueble, por ende los debo activar, ¿sí? ¿Cómo los voy a activar? Yo para activarlos tengo que calcular el porcentual, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Honorarios de escrituración, 250.000 pesos. Sellados, 270.000. El total me da 520.000 pesos. Sobre esos 520.000 pesos yo aplico el porcentual del 70% para ver cuánto voy a activar de ese total a terreno, y 70% para ver cuánto voy a activar de ese total a edificio, ¿sí? Con esos datos hago el asiento contable, voy a debitar edificio por 364.000 y terreno por 156.000 pesos. Y voy a acreditar los honorarios por escrituración y sellados, ¿sí? Entonces acá estamos en presencia de qué tipo de variación, de una variación patrimonial modificativa simple positiva, ¿sí? ¿Por qué positiva? Porque acá las cuentas de resultados las estoy acreditando, ¿sí? Y debito edificio y terreno, que son cuentas patrimoniales del activo del rubro bienes de uso. Entonces el activo aumenta y el patrimonio neto aumenta. La documentación de respaldo, papeles de trabajo. ¿Bien? Bueno, vamos ahora al punto 4 de este caso, al último punto de este caso, que dice: el 6 de octubre el banco debita de la cuenta corriente la primer cuota del préstamo,
¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo antes de registrar el débito de esta primer cuota del préstamo? Y tengo que devengar, ¿sí? Recuerden que antes de hacer el asiento del débito de la cuota, siempre se tiene que devengar los intereses, ¿sí? ¿Cuándo voy a devengar? Y recuerden que se devenga a fin de mes y cuando opera el vencimiento de la cuota, ¿sí? Entonces voy a devengar al 30 de septiembre los intereses que corren desde que yo tome el préstamo hasta el 30 de septiembre y luego voy a devengar al 6 de octubre los intereses que quedan, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago el cálculo? Para hacer el cálculo, primero tengo que saber de cada cuota cómo es la composición entre capital e intereses, ¿sí? Para ello vamos a volver al cálculo auxiliar anterior que hicimos, que es este. Ahí lo voy a poner en color rojo para que resalte, ¿sí? El dato que me dieron es que el capital del préstamo es 5 millones, ¿sí? El interés que calculé era 11.422.000 pesos en total y el total del préstamo 16.422.000 pesos. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a dividir en 24, ¿sí? Entonces, para la cuota 1, ¿sí? Yo hago el cálculo siguiente, 5 millones dividido 24 y con ese dato obtengo que el capital de la cuota es de 208.333,33, ¿sí? Y, y los intereses, con los intereses hago lo mismo, tomo el total de interés, lo divido en 24 y me da de esa cuota cuánto es la composición de capital y la composición de interés. Y el monto total de la cuota asciende a 684.250. ¿Cómo lo puedo obtener? Dividiendo el total del préstamo dividido 24. Si yo hago total del préstamo dividido 24, llego al mismo valor, ¿sí? Entonces, lo que acabamos de hacer es determinar las cuotas. Yo tomo el total del préstamo, lo divido en 24 y obtengo el importe de cada cuota que me van a debitar por 24 meses, ¿sí? Y luego tengo que hacer la composición de esa cuota, es decir, de esa cuota, cuánto es capital y cuánto es interés. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos el total del capital, el total del interés y el total del préstamo y lo divido en 24, ¿sí? Bueno, volvemos al punto, ¿sí? Acá del devengamiento. Bien. ¿Y qué pasa? Si se fijan, lo que acabamos de ver, el importe de interés que tiene cada cuota asciende a 475.916,67, ¿sí? Entonces, ese valor lo divido en 30 y obtengo el interés por día y lo multiplico por 24 y obtengo el interés, ¿sí? Que tengo que devengar al 30 de septiembre, ¿sí? Por 24 días. ¿Por qué por 24 días? Porque yo el préstamo lo tomé el 6 de septiembre, ¿sí? 30 menos 6 es 24, entonces tengo que devengar al 30 de septiembre por 24 días. En octubre, el 6 de octubre, voy a devengar los 6 días posteriores, ¿sí? Y si hacemos el cálculo, me da que los intereses ascienden a 95.183,33. Y si sumo ambos, tengo que llegar a los 475.916,67. ¿Sí? Bien. Vamos a la registración, debitamos intereses hipotecarios, ¿sí? Que es una cuenta de resultado negativo, y vamos a acreditar intereses hipotecarios negativos a devengar, solo que acá no se ve bien la... A ver, espérenme un ratito. No se ve completa la cuenta, y está. Y acreditamos intereses hipotecarios negativos a devengar por 380.733,34, ¿sí? Entonces, la variación va a ser una variación modificativa simple negativa, donde mi patrimonio neto disminuye por la pérdida por este interés hipotecario y mi pasivo aumenta, ¿sí? Por el devengamiento de estos intereses, ¿sí? Porque estoy devengando la regularizadora. Por eso es que aumenta el pasivo. La documentación de respaldo va a ser papeles de trabajo. Al 6 de octubre tengo que devengar la porción pendiente de intereses
Y el asiento va a ser el mismo, o sea, intereses hipotecarios a intereses hipotecarios negativos a devengar por los 95.183,33. Y la documentación de respaldo va a ser papeles de trabajo y la variación también va a ser modificativa simple negativa. ¿Bien? Vamos ahora a el pago de la primer cuota de este préstamo. ¿Sí? La documentación de respaldo del pago de la cuota del préstamo va a ser el extracto bancario, que es donde yo voy a cotejar que se pagó esa cuota del préstamo, ¿sí? Y la liquidación del préstamo, que es donde yo voy a tener cuota 1 y toda la composición de lo que tengo que pagar de la cuota 1. ¿Bien? ¿Qué otra cosa? Yo ya sé a cuánto asciende el capital que cancelo con cada cuota, ¿sí? Y también ya sé a cuánto asciende el monto del interés, ¿sí? Y la suma de ambos me daba lo que yo les había comentado a ustedes, que era la cuota del préstamo, ¿sí? Esa cuota del préstamo, la cuota total del préstamo, es lo que vamos a debitar aquí, ¿sí? Es lo que estamos cancelando del préstamo que asumimos, ¿bien? Entonces, ¿cómo va a ser el asiento? Voy a debitar Banco Nación, préstamos con garantía hipotecaria, por el monto del total de la cuota del préstamo, ¿sí? En ese total tengo capital e interés, ¿sí? Pero el monto que estoy cancelando del préstamo es el total de la cuota, ¿sí? También el IVA crédito fiscal de los intereses, ¿sí? ¿Por qué? Porque los intereses de los préstamos están alcanzados en IVA, ¿sí? Están alcanzados a IVA. Yo tengo que pagar el IVA de esos intereses. Pero ¿qué ocurre? No los voy a pagar todos cuando hago la operación del préstamo. No. ¿Por qué? Porque yo ahí aún no he cancelado esos intereses, no están pagados esos intereses. Esos intereses se van pagando a medida que transcurran los vencimientos de cada uno de esas cuotas del préstamo. Entonces, bueno, acá operó el vencimiento de la cuota 1, pago el IVA del interés de la cuota 1. Cuando venza la cuota 2, voy a pagar el IVA del interés de la cuota 2 y así sucesivamente. ¿Cómo hago el cálculo de ese IVA? Bueno, recuerda que el interés era de 475.916,67. A ese interés le aplican el alícuota del 21% y les da los 99.942,50, que es lo que estamos registrando aquí, ¿sí? Y acredito Banco Nación, cuenta corriente, por 784.192,50, que es el total que a mí me debitaron. Me debitaron de la cuenta corriente bancaria, ¿sí? La variación es una variación patrimonial permutativa intersectorial, donde, acá tengo, está disminuyendo mi pasivo porque estoy pagando la cuota 1 del préstamo, ¿sí? Aumenta mi activo por el IVA crédito fiscal y disminuye mi activo por Banco Nación cuenta corriente, ¿sí? Bueno, hasta acá con el caso, ¿sí? El caso número 2, que es préstamos y otros pasivos financieros, ¿sí? Lo que acabamos de ver son las cuentas que estarían involucradas dentro de este rubro, que las retomemos, ¿sí? A ver, bueno, acá tenemos. Una es Banco Nación Giro en Descubierto, ¿sí? Es una cuenta patrimonial del pasivo del rubro préstamos y otros pasivos financieros. Veamos otra. ¿Cuál otra vimos? Banco Nación, cheque de pago diferido a pagar. Esa también es otra cuenta de este rubro, préstamos y otros pasivos financieros. Luego vimos Banco Nación, préstamos con garantía hipotecaria, ¿sí? Como una cuenta patrimonial del pasivo del rubro préstamos y otros pasivos financieros, e intereses hipotecarios negativos a devengar como regularizadora de este mismo rubro, ¿sí? Y hasta allí, estas son las cuentas nuevas que apropiamos, ¿sí? Y la tienen que agregar en su plan de cuentas para ir estudiándolas para el final. Ahora vamos al caso número 3, ¿sí? Lo vamos a ver en otro videito. Bien, ahora vamos con el caso 3, deudas fiscales, ¿sí? Dice el enunciado, determina la posición mensual del IVA y del impuesto sobre los ingresos brutos
correspondiente al mes de septiembre. La alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a la actividad comercial de la empresa Los Claveles es de 3,5%. Los saldos de los libros mayores de las cuentas respectivas son, y me da los saldos de distintas cuentas: ventas netas, intereses ganados, alquileres ganados, descuento otorgado, bonificaciones otorgadas, retenciones, saldo a favor. ¿Bien? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en este punto? ¿Sí? Tomo estos saldos, ¿sí? Y tengo que evaluar de estos saldos cuáles voy a tener en cuenta para la determinación de la posición de IVA, ¿sí? Y cuáles voy a tener en cuenta para la determinación de la posición del impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Veamos. Para la determinación de la posición de IVA, ¿a mí qué es lo que me interesa? Me interesa saber el IVA crédito fiscal, el IVA débito fiscal, ¿sí? Si tengo retenciones o percepciones de IVA y si tengo saldos a favor de IVA, ¿sí? Veamos acá, tengo acá una retención de IVA de 20.300, a ver dónde lo puedo juntar, acá está, ¿sí? Tengo retención de IVA por 20.300, ¿sí? Tengo percepciones de IVA por 832. Tengo acá un saldo a favor de IVA del mes de agosto por 16.700. Y acá está el IVA crédito fiscal y el IVA débito fiscal, ¿sí? A mí me interesan todos esos datos para la posición de IVA. Vamos ahora a trabajar con la posición de IVA, ¿sí? Bien. Para hacer la posición de IVA, ¿qué hacemos? Primero comparamos el IVA débito fiscal con el IVA crédito fiscal, ¿sí? De esa comparación voy a obtener lo que se llama el saldo técnico, ¿sí? En este caso, el IVA débito fiscal es mayor al IVA crédito fiscal, así que en principio a mí me va a dar un IVA a pagar, ¿sí? Luego, de ese saldo técnico de 91.990, ¿sí? Yo le voy a restar el IVA saldo a favor que estoy arrastrando del mes de agosto, de 16.700, ¿sí? Voy a restar las retenciones de IVA y también las percepciones de IVA, ¿sí? Si nos fijamos acá, recuerden que teníamos retenciones por 20.300, percepciones por 832 y teníamos un saldo a favor de 16.700. Entonces a esos 91.990, que es mi saldo técnico que en principio tengo que pagar, le resto los conceptos que yo tengo a favor de la empresa para pagar menos, ¿sí? Entonces le resto el saldo a favor, le resto las retenciones, le resto las percepciones y me da lo que se denomina un IVA a pagar, ¿sí? Este IVA a pagar es de 54.158 pesos, ¿sí? ¿Qué pasa si mi IVA crédito fiscal es mayor al débito fiscal? Y bueno, en ese caso vamos a tener un IVA saldo a favor también en la posición de septiembre, porque recuerden que ya teníamos un saldo a favor en la posición de agosto, que es lo que acá estamos restando, ¿sí? Bueno, ¿cuál va a ser la documentación de respaldo que voy a tener por este caso? Bueno, va a ser la declaración jurada de IVA del mes de agosto, porque de allí yo obtengo el dato de a cuánto asciende mi IVA saldo a favor del mes de agosto. Van a ser los comprobantes de retenciones y percepciones de IVA, y también el libro IVA ventas, el libro IVA compras y la declaración jurada de IVA del mes de septiembre. Todo lo que acabo de mencionar es la documentación respaldatoria para hacer el asiento contable de la posición de IVA. Retomemos. Tenemos la declaración jurada de IVA del mes de agosto para ver si tengo saldo a favor. En este caso sí tengo saldo a favor, que son esos 16.700 que estamos restando, ¿sí? Los comprobantes de retenciones de IVA y los comprobantes de percepciones de IVA, ¿sí? Donde esos comprobantes de retención son retenciones que me efectúan los clientes cuando hacen pagos a mis ventas, ¿sí? Esos son los comprobantes de retención. Y los comprobantes de percepción de IVA son percepciones que yo las observo en las facturas de mis compras,
¿sí? Ustedes cuando hicieron el trabajo práctico de formación de elemental, seguramente cuando hicieron la búsqueda de facturas de compra, habrán visto en algunas, más que nada en esta de Salta Refresco, ¿sí? Que a las empresas les hacen percepciones de IVA y percepciones de ingresos brutos y las tuvieron que registrar, ¿sí? Bueno, a eso no hacemos referencia en este caso. Entonces, las retenciones de IVA me las efectúa el cliente, las percepciones del IVA me lo efectúa el proveedor, ¿sí? ¿Qué más? El libro IVA ventas, que es donde están asentadas todas mis ventas, ¿sí? El libro IVA compras, ¿sí? En este IVA compras van a estar asentadas todas mis compras. Y además, la declaración jurada de septiembre, que es de donde yo voy a obtener a cuánto asciende este IVA a pagar de 54.158. Eso va a figurar allí al final de mi declaración jurada de IVA del mes de septiembre del 2023. Vamos a la registración. ¿Cómo va a ser esa registración? ¿Sí? Voy a debitar el IVA débito fiscal por 182.000 pesos 490, ¿sí? Voy a acreditar el IVA crédito fiscal por 90.500, el IVA saldo a favor que viene de agosto por 16.700, la percepción del IVA de 832, la retención de IVA por 20.300, ¿sí? Y el IVA a pagar, ¿sí? Que es que la deuda fiscal que ahora aparece al 30 de septiembre, ¿sí? El IVA a pagar por 54.158 pesos, ¿sí? ¿Cuál es la variación? Y a simple vista uno puede ver que esto refleja una variación patrimonial permutativa intersectorial, ¿sí? Donde mi pasivo disminuye en el rubro deudas fiscales, en IVA débito fiscal, mi activo disminuye porque estoy acreditando el IVA crédito fiscal, estoy acreditando el IVA saldo a favor, estoy acreditando retenciones de IVA, estoy acreditando percepciones de IVA, ¿sí? Y estoy acreditando IVA a pagar, que al acreditar IVA a pagar, que es una cuenta patrimonial del pasivo del rubro de deudas fiscales, eso implica que mi pasivo aumenta. Entonces tengo una disminución de pasivo, un aumento de pasivo, donde el aumento es mayor a esa disminución, donde el aumento es menor a esa disminución, ¿sí? Y tengo una disminución del activo. Por ende, la variación es permutativa intersectorial, ¿sí? No sé si se entendió. Lo repito. Acá disminuye el pasivo en IVA débito fiscal, ¿sí? Y aumenta el pasivo en IVA a pagar, en el mismo rubro que es deudas fiscales, ¿sí? El aumento del pasivo es menor a la disminución, ¿sí? Porque disminuye el pasivo en 182.490 y aumenta en 54.158, ¿sí? Y luego disminuye el activo por varios conceptos, que es IVA crédito fiscal, IVA saldo a favor, retención de IVA, percepción de IVA. Por eso es que la variación es permutativa intersectorial. Vamos ahora a determinar la posición en el impuesto sobre los ingresos brutos, ¿sí? Bien, volvamos al enunciado. Los restantes puntos que están sin pintar, a ver, voy a llevar esto más allá, bien. ¿Sí? Es decir, ventas netas, intereses ganados, alquileres ganados, descuento otorgado, etcétera, son los que vamos a considerar para determinar la posición en el impuesto sobre los ingresos brutos, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos la posición en ingresos brutos, la posición en este impuesto. Lo primero que tenemos que hacer es determinar lo que se llama la base imponible, ¿sí? ¿Cómo determinamos las bases imponibles? Bueno, van a ser mis ventas, ¿sí? A esas ventas le voy a sumar los intereses ganados, le voy a sumar los alquileres ganados, ¿sí? Le voy a restar los descuentos otorgados y le voy a restar las bonificaciones otorgadas, ¿sí? Y esa sumatoria es lo que me va a dar como resultado la base imponible en el impuesto sobre los ingresos brutos. A esa base imponible yo le voy a aplicar la alícuota, como bien dice acá, del 3,5%, ¿sí? Le aplico la alícuota del 3,5%.
Al aplicar ese porcentual sobre la base imponible, me va a dar como resultado el impuesto sobre los ingresos brutos determinados, ¿sí? Ahora, ese impuesto para mí es una pérdida, ¿sí? Ese impuesto yo lo tengo que pagar. Pero ¿qué pasa? Es muy común que yo cuente con retenciones de ingresos brutos, percepciones de ingresos brutos y también puedo llegar a tener ingresos brutos saldo a favor de meses anteriores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A ese impuesto sobre ingresos brutos que yo debería pagar, le voy a restar estos conceptos para pagar menos. ¿Se entiende? Por eso es que decimos que las retenciones, las percepciones, son cuentas patrimoniales del activo del rubro otras cuentas por cobrar en moneda, ¿sí? Porque son créditos que yo voy a tomar para compensarme con una deuda, ¿sí? Que si yo no lo compenso, pagaría más, pero al compensarlo, pago menos. ¿Bien? Bueno, vamos a la solución. Ve acá, como les decía recién, en la liquidación yo tengo las ventas netas, tengo 800.000 pesos de ventas netas, los intereses ganados por 19.000 pesos, los alquileres ganados por 50.000 pesos, le resto los descuentos y las bonificaciones otorgadas y eso me da como resultado la base imponible, ¿sí? Sobre esa base imponible aplico la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos, que es 3,5%, y me da como resultado 29.557,50. Ese es mi impuesto sobre los ingresos brutos. Esa es mi pérdida. Eso es lo que tengo que pagar, en principio. Pero, ¿qué ocurre? Tengo impuestos sobre los ingresos brutos saldo a favor de agosto, los resto, ¿sí? Tengo retenciones de ingresos brutos y percepciones de ingresos brutos, los resto, y eso hace que el impuesto a pagar, que yo tengo que pagar al fisco provincial, va a ser menos dinero. No va a ser 29.557, sino que va a ser 7.787,50. ¿Bien? La documentación respaldatoria en este punto va a ser la declaración jurada de ingresos brutos de agosto, de donde yo observo que tengo ese saldo a favor de agosto. El libro IVA ventas, porque de allí, ¿qué voy a obtener? ¿A cuánto ascienden mis ventas? ¿A cuánto ascendió mis intereses ganados? ¿Mis alquileres ganados? Las percepciones de ingresos brutos y las retenciones de ingresos brutos, que al igual que en IVA, las retenciones me las efectúan los clientes y las percepciones me los efectúan los proveedores. Y también la declaración jurada de IVA del mes de septiembre. Acá lo voy a corregir porque veo que está mal la fecha, ¿sí? La declaración jurada de ingresos brutos del periodo de agosto y la declaración jurada de ingresos brutos del periodo de septiembre, ¿sí? Bien, en la declaración jurada del periodo de septiembre es de donde va a salir, ¿sí?, que el monto a pagar del impuesto, luego de efectuar las disminuciones del impuesto a pagar por retenciones, percepciones y saldo a favor, asciende a 7.787,50, ¿sí? Vamos ahora a la registración contable, ¿sí? ¿Cómo va a ser mi registración contable? Bueno, voy a debitar impuestos sobre los ingresos brutos por el monto total del impuesto, que es lo que figuraba acá, por la aplicación de ese 3,5% sobre la base imponible, ¿sí? Voy a acreditar. ¿Qué voy a acreditar? Perdón. Saldo a favor impuestos sobre los ingresos brutos por 8.600. Las percepciones de impuestos sobre los ingresos brutos, ¿sí?, por 320, las retenciones de ingresos brutos por 12.855 y también voy a acreditar impuestos sobre los ingresos brutos a pagar por 7.787,50, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser mi variación acá? Bueno, acá ya tengo cuentas de resultado, así que va a ser una variación modificativa. Veamos qué tipo de variación modificativa. Mi
Patrimonio neto disminuye por la cuenta de resultado negativo impuesto sobre los ingresos brutos en 29.557,50, ¿sí? Mi activo disminuye porque estoy usando el saldo a favor, estoy usando las percepciones, estoy usando las retenciones, ¿sí? Y mi pasivo aumenta por impuestos sobre los ingresos brutos a pagar, ¿sí? Entonces la variación va a ser una variación modificativa mixta negativa, ¿sí? Donde mi pasivo aumenta, mi activo disminuye, ¿sí? Y en comparación, por las modificaciones de ambos elementos, hace que mi patrimonio neto disminuya en 29.557,50. ¿Bien? Bueno, hasta acá con el caso 3 de deudas fiscales, ¿sí? Donde las cuentas del pasivo de este rubro que acabamos de analizar es IVA débito fiscal, ¿sí? ¿Cuál más vimos? IVA a pagar, ¿sí? E impuestos sobre los ingresos brutos a pagar. Bien, vamos ahora al caso que sigue, que es el caso 5. Eso lo vamos a ver en otro videito. A ver. Bien, vamos al caso 4 de otras deudas. ¿Qué dice? Punto 1. El 3 de octubre, un cliente informa vía email que transfirió 70.000 pesos a la cuenta corriente que posee la empresa en Banco Nación como seña cuenta de futuras compras, ¿sí? Entonces acá un cliente informa vía mail que transfirió dinero, ¿sí? A cuenta de futuras compras. Vamos a ver la resolución de este punto, ¿sí? ¿Cuál va a ser la documentación de respaldo de esta registración? Voy a tener el resumen de cuenta bancario, que es donde va a aparecer que se acreditó esos 70.000 pesos. También el email, el correo electrónico, donde el proveedor me informa que hizo ese depósito y que lo hizo a cuenta de futuras compras. Y el recibo, porque una vez que yo me anoticio de que me hizo esa transferencia, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el recibo vía web y se lo voy a mandar por correo, ¿sí? Bueno, esa es la documentación de respaldo. ¿Cómo va a ser mi asiento contable? Va a ser Banco Nación, cuenta corriente, por los 70.000, ¿sí? Que aumentó, digamos, mi activo por ese depósito que hizo el cliente, a anticipo de clientes, ¿sí? Por 70.000. Les comento, la cuenta anticipo de clientes hasta el año pasado tenía un rubro propio, ¿sí? Pero a partir de las modificaciones que hubieron en la RT 5456, ¿sí? Ese rubro dejó de existir. Por ende, es que vamos a ubicar dentro de los rubros del pasivo a anticipo de clientes en otras deudas, ¿sí? Bien, vamos ahora al punto, perdón, me faltó la variación. ¿Cómo va a ser la variación? Mi activo aumenta, mi pasivo aumenta en el rubro otras deudas, variación permutativa intersectorial, ¿sí? Vamos al caso que sigue, que dice, el 4 de octubre, un cliente responsable inscrito en IVA devuelve mercaderías por un valor de 50.000 pesos que había comprado y pagado en efectivo el 29 de septiembre por no adecuarse a los requeridos. La política de la empresa es no reintegrar el dinero por las devoluciones, motivo por el cual se emite el documento respectivo. El costo de las mercaderías reintegradas ascienden a 35.600 pesos, ¿sí? Bueno, acá estamos en presencia de una devolución de mercaderías. La documentación de respaldo va a ser una nota de crédito A, ¿sí? Cuyo precio neto grabado, si me fijo acá, el dato que me dan en el enunciado es el total, fíjense, que dice, devuelve mercadería por un valor de 50.000 pesos, es decir, que el total es 50.000 pesos, ¿sí? Entonces acá la nota de crédito A va a tener como monto total los 50.000 pesos, sobre ese monto yo lo divido en 1,21, obtengo el precio neto grabado,
y calculo el IVA, ¿sí? Vamos a la registración. Como se trata de una devolución de ventas, ¿qué voy a debitar? Voy a debitar ventas por el precio neto grabado de la nota de crédito, es decir, 41.322,31. Voy a debitar el IVA crédito fiscal, ¿sí? Porque se trata de una nota de crédito de venta, ¿sí? Por eso es que el IVA que genera es un IVA crédito fiscal. Y voy a acreditar anticipo de clientes por 50.000, ¿sí? Entonces, mi pasivo aumenta en el rubro otras deudas por anticipo de clientes, mi activo aumenta por el IVA crédito fiscal y mi patrimonio neto disminuye, ¿sí? Por esta devolución de ventas en 41.322,31. Por ende, la variación es modificativa mixta negativa, ¿sí? Luego vamos, o sea, como hay una devolución de ventas, también hay una devolución del costo. Entonces, la documentación de respaldo acá va a ser la ficha de stock. Voy a dar ingreso a esas mercaderías nuevamente por 35.600 y voy a acreditar costo de las mercaderías vendidas por el mismo valor, 35.600. Y la variación va a ser una variación modificativa simple positiva, donde mi activo aumenta en el rubro bienes de cambio y mi patrimonio neto aumenta por esta devolución del costo de la mercadería vendida. ¿Sí? Vamos al punto que sigue, ¿qué dice? El 5 de octubre compra un responsable inscrito un equipo de aire acondicionado marca Gisense para un local en alquiler por un total de 205.000 pesos, ¿sí? El mismo es abonado 50% con cheque corriente Banco Nación y el saldo con un cheque de pago diferido a 30 días con una tasa de interés del 10% mensual, ¿sí? Fíjense que acá también les dice, por un total de 205.000 pesos, ¿sí? Por ende, ese es el total y de allí tengo que discriminar lo que es IVA, lo que es precio neto grabado. Vamos a la solución. Mi documentación de respaldo va a ser la factura A por un total de 205.000 pesos, ¿sí? ¿Y qué más le dice el enunciado? ¿Cómo pagué ese aire acondicionado? Lo pagué 50% con cheque corriente y el saldo con un cheque de pago diferido. Entonces tengo un cheque corriente por 102.500 y un cheque de pago diferido por la diferencia más intereses, ¿sí? Los intereses, me dice el enunciado, que es a una tasa del 5% era, a una tasa del 10% mensual, ¿sí? Y el cheque es a 30 días. Entonces, el capital es 102.500, el capital de este cheque pago diferido a pagar. Los intereses van a ascender a 10.250 porque es el 10% sobre el capital, ya que es a 30 días, ¿sí? Y el IVA crédito fiscal de esos intereses, sumo estos tres conceptos, capital, intereses más el IVA del interés, y me da un total de 114.902,50, ¿sí? Estos intereses y este IVA crédito fiscal lo vamos a formalizar a través de la emisión de una nota de débito A, ¿sí? Cuyo precio neto grabado son los 10.250, el IVA es 2.152,50, total 12.402,50, ¿sí? Entonces voy a tener la factura A, la nota de débito A por el interés, el cheque corriente por 102.500 y un cheque de pago diferido por 114.902,50. Y el recibo, ¿sí? El proveedor me va a emitir un recibo, ¿sí? Por la suma de 217.402,50, que es la suma del cheque común más el cheque de pago diferido, ¿sí? Vamos a la registración. Voy a debitar instalaciones locales en alquiler, ¿sí? Por la suma de 169.000 pesos, 421, perdón, con 49 centavos, ¿sí? Entonces voy a debitar instalaciones locales en alquiler por 169.421,49. También voy a debitar los intereses negativos a devengar por los 10.250, que lo tengo acá de la nota de débito, el IVA crédito fiscal de esta nota de débito, y voy a acreditar Banco Nación por el cheque que estoy emitiendo corriente y cheque de pago diferido a pagar, ¿sí? Por los 114.902,50. En este caso, chicos, cheque de pago diferido a pagar
es una cuenta patrimonial del pasivo del rubro otras deudas, porque es un cheque que estoy emitiendo para la compra de instalaciones de un local en alquiler, ¿sí? Porque esta cuenta también la hemos visto para deudas con proveedores de bienes y servicios, pero también lo puedo ubicar en otras deudas si con este cheque estoy respaldando la compra de un bien que no hace a la actividad principal, ¿sí? Bien, luego llega fin de mes y ¿qué tengo que hacer? Tengo que devengar los intereses, devengo los intereses de este chequecito de pago diferido a pagar, hago los cálculos, serían por 26 días, porque acá la operación se realizó el 5 de octubre y el fin de mes es el 31 de octubre. 31 menos 5 me da como resultado 26. Entonces devengo por 26 días. ¿Cómo hago el cálculo? Los 10.250 dividido 30 por 26 y eso me da 8.883,33. Entonces hago intereses perdidos por 8.883,33 y acredito intereses negativos a devengar por 8.833,33. La documentación de respaldo, papeles de trabajo y la variación es una modificativa simple negativa, ¿sí? Acá en el punto anterior no les hice la variación, la retomemos. Bueno, instalaciones locales en alquiler es una cuenta patrimonial del activo, del rubro otros activos, ¿sí? Intereses negativos a devengar, en este caso, es una cuenta patrimonial del pasivo, perdón, es una cuenta regularizadora del pasivo y regulariza el rubro otras deudas. IVA crédito fiscal es una cuenta patrimonial del activo del rubro otras cuentas por cobrar en moneda. Banco Nación, bueno, una cuenta del activo del rubro caja y bancos, y cheque de pago diferido a pagar, como les había dicho, es una cuenta patrimonial del pasivo del rubro otras deudas. Entonces acá tengo una cuenta del pasivo del rubro otras deudas, y estos intereses negativos a devengar son regularizadoras, ¿sí?, del pasivo del rubro otras deudas, porque regularizan justamente este cheque de pago diferido a pagar. ¿Bien? La variación es permutativa intersectorial. Bien, hasta acá con el punto 4. Bien, vamos al caso 5 de clasificación de cuentas. ¿Qué dice? Empecemos por la primera. Dice, proveedores. Proveedores es una cuenta patrimonial del pasivo del rubro deudas con proveedores de bienes y servicios, ¿sí? Intereses negativos a devengar es una cuenta regularizadora, ¿sí? Pero puede regularizar dos rubros, ¿sí? Puede regularizar, es regularizadora del pasivo. Y dentro del pasivo puede regularizar dos rubros. El rubro deudas con proveedores de bienes y servicios y el rubro otras deudas, ¿sí? Teléfono a pagar es una cuenta patrimonial del pasivo del rubro deudas con proveedores de bienes y servicios. Banco XX giro en descubierto es una cuenta patrimonial del pasivo del rubro préstamos y otros pasivos financieros. Impuestos sobre los ingresos brutos a pagar es una cuenta patrimonial del pasivo del rubro deudas fiscales. Banco XX préstamos con garantía hipotecaria es una cuenta patrimonial del pasivo del rubro préstamos y otros pasivos financieros. Anticipo de clientes es una cuenta patrimonial del pasivo del rubro otras deudas. Intereses hipotecarios negativos a devengar es una cuenta de regularizadora del pasivo del rubro préstamos y otros pasivos financieros. IVA a pagar es una cuenta patrimonial del pasivo del rubro deudas fiscales. Y Banco XX, cheque de pago diferido a pagar, es una cuenta patrimonial del pasivo del rubro préstamos y otros pasivos financieros. Bien, chicos, hasta acá el trabajo práctico número 23. Cualquier duda o consulta, lo vemos en clase. Que estén bien.